Ya. ¿Qué vamos a encontrar en la base del corazón? Mira, ya te dije que vamos a encontrar la aurícula derecha y la aurícula izquierda, ¿ya? Ahora, en la aurícula derecha encontramos como un bolsillito, una orejita, ya tal como lo estás viendo acá, ¿ve? Entonces, esta orejita es como una bolsita. Lo vemos por acá, ¿ve? Ahí está, esta orejita. Esta orejita se llama orejuela, orejuela, ¿ya? La orejuela puede tener la forma de ala de pollo, puede tener la forma de coliflor o puede tener la forma de un espiral. Yo no he encontrado la forma espiralada, ya no he encontrado en las imágenes, ¿no? Ya, entonces, mira, esto es la orejuela. Si yo comparo la orejuela derecha con la orejuela izquierda, la orejuela, esta de acá es, ve, se ve bonito. Mira esta orejita, ve. Ya, esto es la orejuela. ¿Ve? Acá lo hemos partido, le hemos hecho un corte coronal y esto sería la orejuela derecha y esto es la orejuela izquierda. Entonces, cuando la sangre llega al corazón, la sangre llega a la aurícula, entonces la sangre también entra acá a la orejuela, ingresa a la orejuela. Entonces, en el caso de la aurícula derecha, te dije que almacena 70 mililitros de sangre y la aurícula izquierda 50 mililitros de sangre. Entonces, los 50 mililitros, obvio, no entra acá, acá entra un poquito menos, pero por lo menos, a ver, 40 ya, échale 40 mililitros. Los otros 10 mililitros va a entrar acá. Así que si no habría orejuela, la aurícula izquierda solo podría almacenar 40 mililitros de sangre, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la orejuela? Para que la aurícula tenga mayor capacidad de poder almacenar más sangre. Se tiene la mayor capacidad de poder aumentar su volumen sanguíneo, ¿no? Tiene o aumenta la capacidad del volumen sanguíneo, tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Entonces, la aurícula derecha, su orejuela es más grande. Entonces, si es más grande, va a entrar mayor cantidad de sangre, ¿no? Entonces, la aurícula derecha quizás va a alojar de los 70, 50. Entonces, 20 se va a alojar acá en la orejuela. Te estoy poniendo datos así en números, pero los libros no te dicen la cantidad. Yo te estoy poniendo los datos para que más o menos te puedas orientar, ¿ya? Entonces, no es que vas a decir, la profesora ha dicho que la orejuela almacena 20 cc. No, yo te estoy poniendo las cantidades para que más o menos te puedas orientar, ¿ya? Entonces, recuérdate que las orejuelas sirven para aumentar la capacidad del volumen sanguíneo de las aurículas. La orejuela derecha es más grande que la orejuela izquierda, no te olvides. Ya, la orejuela derecha es más grande que la orejuela izquierda. Y las orejuelas cuelgan, ¿ve? Cuelgan, cuelgan, cuelgan. Entonces, todo lo que cuelga se dice apéndice. Entonces, como estos apéndices cuelgan de la aurícula, se le llama también apéndice auricular. Entonces, hay dos apéndices auriculares, ¿no? En la aurícula derecha y en la aurícula izquierda. O le puedo llamar también orejuela. Orejuela porque tiene la forma de una oreja, ¿ya? Tiene la forma de una oreja, por eso orejuela. Y el libro te dice que tiene la forma de una oreja de perro. ¿De qué perro? Perro. A mí me parece perro cocker, ¿no? Pero como les cuento siempre, un alumnito me decía, para mí, profesor, se parece oreja de cuy. Pues ya cuando escriba su libro que ponga oreja de cuy, ¿no? Pero la bibliografía te dice que tiene la semejanza de una oreja de perro, ¿ya? ¿Para qué sirve? Acabo de decirte, sirve para poder aumentar la capacidad del volumen sanguíneo tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Si podemos visualizar aquí, ¿dónde está? Si podemos visualizar, no se ve acá, creo que lo tengo más allácito. Ya. ¿Cuántos latidos del corazón hemos dicho por minuto? De 60 a 100 latidos, ¿no? Entonces los latidos son
lup-tup, 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 ¿no? Esos son los latidos del corazón, que tienen que coincidir con los pulsos que nosotros palpamos en la muñeca, ¿no? Pues tiene que coincidir con eso la cantidad de latidos con la cantidad de pulsos. Pero a veces el corazón puede latir de manera rítmica, ¿no? Lup-dup, siempre, mejor dicho. Lup-dup, lup-dup, lup. Pero a veces tú estás auscultando y está, ¿no? Lup-dup, 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 lup-dup. Entonces, allí ya el ritmo no es normal. Ahí se dicen que los latidos son arrítmicos. Son arrítmicos. Y cuando hay una arritmia, se forman coágulos. ¿Y dónde se van a formar más coágulos? En la orejuela derecha, ¿ya? Entonces vamos a ver acá una fibrilación auricular. Un ratito. 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 No encuentro. Ya, a ver, un ratito. La frecuencia y el ritmo de los latidos están controlados por un sistema de impulsos eléctricos. Y a ver, quizás esta. Y a ver. En un corazón sano, la frecuencia... Ya, espérate. Estoy compartiendo todavía la imagen, ¿no? Sí. Ya, un ratito. Ay, no. ¿Qué estoy haciendo? ¿Esto? ¿Ahora estás mirando el YouTube? ¿O sigues Sí, mirando mi diapositiva? Gracias, Miss. No, mija, está. ¿Del YouTube? Sí, Miss. Sí, Miss, el YouTube. Ya, gracias. A ver, vamos a ver. Ay, ¿qué estoy haciendo? La frecuencia y el ritmo de los latidos están controlados por un sistema de impulsos eléctricos. Una serie de señales eléctricas coordinadas se inician en una parte del corazón llamada nódulo sinoauricular. Ese impulso eléctrico se extiende después por todo el corazón, indicándole cuándo y dónde contraerse o estrujarse. Este latido sincronizado hace circular continuamente la sangre desde los pulmones a través del corazón y hacia el resto del cuerpo para transportar el oxígeno. En las personas con fibrilación auricular, estas señales eléctricas son anormales y en gran medida caóticas, provocando que las cavidades del corazón latan de manera irregular y a menudo a gran velocidad. Si le han diagnosticado fibrilación auricular, no está solo. La fibrilación auricular es el tipo más común de arritmia y se estima que la padecen entre 2.7 y 6.1 millones de americanos. Algunas personas con fibrilación auricular no experimentan nunca sus síntomas y solo son diagnosticadas cuando un profesional médico detecta un ritmo cardíaco irregular. Se estima que 1/3 de los americanos que padecen fibrilación auricular no saben que la tienen, por lo que las personas con riesgo de fibrilación auricular deberían hacerse auscultar. La fibrilación auricular paroxística o intermitente se produce cuando esos episodios cesan espontáneamente, pero no duran más de 7 días. La fibrilación auricular persistente tiene lugar cuando los episodios duran más de 7 días. La fibrilación auricular persistente de larga duración se prolonga de manera continua durante más de un año.
La fibrilación auricular permanente ocurre cuando los episodios duran más e impedir que se extiendan los eléctricos anormales. La cirugía del laberinto MACE o ablación quirúrgica mínimamente invasiva, mini-MACE, es similar a la ablación con catéter, pero además permite el uso de incisiones para interrumpir las señales. Otra parte crucial para el tratamiento de la fibrilación auricular es la prevención de apoplejías, puesto que un corazón con fibrilación auricular late de manera irregular. Esto puede afectar al modo en que la sangre fluye a través del corazón y lo hace vulnerable a la formación de coágulos. Estos coágulos pueden viajar desde el corazón hasta el cerebro, donde pueden bloquear el flujo vital de sangre y oxígeno, dando como resultado una apoplejía que puede ser debilitante o incluso mortal. El riesgo de apoplejía para una persona con fibrilación auricular es de un 500% más elevado que en alguien sin la enfermedad, de modo que el tratamiento para reducir el riesgo de apoplejía es fundamental. Los anticoagulantes, también llamados diluyentes sanguíneos, interfieren con los mecanismos de coagulación del cuerpo y reducen el riesgo de apoplejía. Hay disponible en este momento un buen número de anticoagulantes orales que funcionan de diferentes formas con diferentes beneficios y riesgos, permitiendo que el profesional médico y el paciente elijan el medicamento correcto para cada caso. Listo. Ya. Entonces, no es de que simplemente le dé una arritmia, ¿no? Al paciente, sino que esa arritmia, estoy diciendo que va a provocar, o la fibrilación auricular va a provocar la formación de coágulos. ¿Y dónde se forma la mayor cantidad de coágulos? ¿La orejuela derecha o izquierda? En la orejuela izquierda. Y como lo has visto, esos coágulos bajan de la aurícula izquierda, perdón, al ventrículo izquierdo y sale por la arteria aorta, ¿no? Sale por la arteria aorta, ¿ya? Entonces ese coágulo, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar la obstrucción, ¿no? La obstrucción del flujo de la sangre, ¿ya? Entonces, si por A o B obstruye el flujo de la sangre a las neuronas del cerebro, entonces esas neuronas del cerebro ya no van a recibir oxígeno, no van a recibir nutrientes, entonces esas neuronas se van a morir, ¿no? Y se va a evidenciar con algunas manifestaciones que pueda presentarse externamente en el paciente, como por ejemplo puede quedarse ciego, puede tener dificultad de poder hablar, de articular las palabras, quizás hay una asimetría en el rostro, ¿no? Pierda la fuerza muscular, quizás no pueda pararse, o quizás tenga el trastorno del sensorio, ¿no? Cuando tú le preguntas dónde estás, no sepa dónde estás, qué año es, no sepa qué año es, ¿no? Últimamente que he visto a un pacientito justamente que ha tenido una obstrucción de una arteria a nivel del lóbulo frontal, entonces le decía, ¿qué año estamos el día de hoy, no? El señor me miraba y me decía, no sé, incluso en algunas partes que le decía, levanta tu mano y el señor no me entendía, ¿no? Entonces, justamente, ¿qué ha pasado? El coágulo estaría bloqueando el flujo de la sangre que lleva sangre, oxígeno y nutrientes a alguna parte del cerebro. En este caso, ha sido del lóbulo frontal, porque cuando ya se le ha sacado una tomografía, se ha podido evidenciar ese coágulo en el lóbulo frontal derecho. De tal manera que tú sabes que el control del lóbulo frontal para el movimiento del cuerpo es cruzado, ¿no? Ya sabes que los axones de las neuronas piramidales o las neuronas de Betz a nivel del bulbo raquídeo se entrecruzan y forman una X, llamado la decusación piramidal. Todo eso ya te hemos explicado en el sistema nervioso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que esta persona no podía mover toda la mitad izquierda de su cuerpo, porque ya te dije que el lóbulo frontal derecho controla el movimiento de toda la mitad izquierda del cuerpo y el lóbulo frontal izquierdo controla el movimiento de toda la mitad derecha del cuerpo. Pero esta obstrucción no solo puede darse por coágulos, también puede darse por la grasa, ¿no? Puede darse por la grasa. Entonces, ya sea, imagínate que el cerebro, las neuronitas son como las flores. Imagínate que las arterias son como las mangueras que llevan agua. Entonces, ¿qué pasa si la manguera se obstruye con piedra, con barro? Entonces el agua ya no llega a las flores. Entonces, ¿qué va a pasar con las flores? Las flores se mueren, pues, ¿no? Entonces, en este caso,
puede obstruirse el flujo de la sangre por grasa, a la cual le llamamos ateromas. Entonces, esta obstrucción es una ateroesclerosis. O también puede ser por coágulos, eso es una isquemia, ¿no? Una isquemia. O puede ser que no Disculpe, no está compartiendo ¿Y por pantalla. qué recién ya estoy terminando de hablar y no me dice? Ya fue, ¿ah? Ya yo no voy a repetir ya. ¿Por qué recién me avisa? ¿Por qué recién me avisan? Ya, ahí está. Ya, entonces vuelvo a repetir. Entonces la arteria que lleva sangre o oxígeno a las neuronas del cerebro, ya te dije que pueden estar obstruidas por coágulos, pueden estar obstruidos por grasa. Ya te dije que las arterias son como las mangueras o como la manguera y las neuronas son como las flores. Entonces, si esta manguera se obstruye con barro, ya no va a llegar agua a las flores, se van a morir las flores. Igual, si se obstruye con coágulo, lo mismo, pues, ¿no? Entonces, en este caso, no va a llegar oxígeno y nutrientes porque hay una obstrucción del vaso sanguíneo o de la arteria que lleva nutrientes y oxígeno a las neuronas, se va a obstruir ya sea por grasa o ya sea por coágulo. ¿Ya? Entonces ahí va a haber una muerte neuronal. A esa muerte neuronal se le llama accidente cerebrovascular, o se le llama también ictus o se le llama stroke en inglés, ¿no? ¿Ya? Entonces el ictus se le puede llamar accidente cerebrovascular, en inglés stroke, infarto cerebral, derrame cerebral. ¿Qué cosa es el ictus? Es la interrupción del flujo de la sangre en el cerebro, lo cual va a provocar muerte por neuronas. Pero esa interrupción del flujo a las neuronas del cerebro puede ser porque se rompe también la pared del vaso sanguíneo. Entonces, hay un ictus que puede ser hemorrágico, ¿ya? O puede ser isquémico, ¿no? El ictus hemorrágico es cuando se rompe un vaso sanguíneo y el ictus isquémico es por la interrupción del flujo sanguíneo, ya sea por un trombo o por una grasa, ¿ya? Ahora, ¿cómo se va a manifestar un ictus? Un ictus se va a manifestar por un dolor intenso de cabeza, entonces de un momento a otro. Por ejemplo, si le decimos, ¿desde qué hora te duele la cabeza? Hace media hora me ha comenzado a doler intensamente. ¿Ya? Y no puede articular las palabras. Entonces tú por eso le preguntas, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cuánto es 10 más 10? ¿No? Le vas evaluando. ¿Qué día es hoy? ¿Qué año es hoy? Solo va a sonreír, va a moverse una parte de su labio, ¿no? Y la otra parte no, porque está paralizado. O le dices, levanta las manos, entonces va a levantar solo una mano, ¿no? La mano en la cual está dañado su hemisferio cerebral, no lo va a levantar. Igual los miembros inferiores. Entonces va a haber pérdida de sensibilidad y va a haber pérdida de la fuerza de la mitad, ya sea derecha o izquierda del cuerpo. Ya, entonces así es como vamos a detectar un ictus o un stroke o un derrame cerebral o un infarto cerebral, ya que puede darse por una obstrucción de su flujo o por la ruptura sanguíneo. Entre el ictus isquémico y el ictus hemorrágico, el ictus isquémico es el que se da más frecuentemente. Ya es el que se da más frecuentemente. Ahí dale una chequeadita, por favor. Puede que algunas personas no
Ya. Entonces, cuando hay una fibrilación auricular, chicos, y se forman los coágulos, ya sabes que puede darse al final lo que es un ictus, ¿no? Un stroke o una hemorragia cerebral si es que se rompe, obvio, ¿no? Si es que se rompe. O un derrame cerebral, pues, ¿no? Ya es lo mismo, ictus, stroke, derrame cerebral es lo mismo, ¿ya? ¿Qué se hace en esos casos? Se le da anticoagulante, pues, ¿no? A la persona. Más o menos desde el momento que ha empezado a tener esa sintomatología, ¿no? Que no puede sonreír, que no puede hablar, que se desorienta. Desde ese momento, máximo tienen que haber pasado 4 horas y media, máximo, ya, para poder darle sus anticoagulantes. Si ya pasó más de 4 horas y media, ya no se le da los anticoagulantes. Entonces, puede entrar a una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, o simplemente dejar solo que pueda resolverse el problema, ¿ya? Que a veces no se resuelve, pues obvio, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Muy bien. ¿Qué más encuentro en la base del corazón? Además que encuentro la aurícula derecha izquierda, la orejuela derecha izquierda. ¿Qué más voy a encontrar? Lo volteo al corazón. Lo vamos a voltear. Entonces, al voltearlo al corazón, encuentro que este es ahora, lo he volteado. Entonces, el hemicardio derecho sería esto y el hemicardio izquierdo sería esto. Entonces voy a encontrar la desembocadura de la vena cava superior en la base del corazón, la desembocadura de la vena cava inferior, la desembocadura de las 4 venas pulmonares. ¿Qué más voy a encontrar? Un surco. Ahorita te explico. ¿Puedes verme? ¿Tienes? ¿Puedes Sí, ver? Miss. Ya. Vamos a imaginarnos que este es el corazón. Todo esto es el corazón. Ya, mira. Pues esto es la superficie externa del corazón y esto es la superficie interna del corazón. Todo eso. Superficie interna, superficie externa. Entonces, acá en la superficie externa, mira, se forma una excavación. Esta excavación. Esta excavación se llama surco, surco longitudinal. El surco es en la superficie externa, pero este surco internamente, ¿qué es lo que forma? Internamente, este es el surco y esto es internamente este surco forma un tabique, ¿ve? Forma un tabique, ¿ya? Ahí está el tabique internamente y externamente el surco. Entonces, no te olvides, en la superficie externa se forma el surco, para que me entiendas. Cuando recién hemos construido un piso, por ejemplo, un suelo, el cemento fresco, si nosotros hacemos caer ahí un palito, queda la huella del palito, ¿no? Queda la huella del palito o de la piedrita. Yo me recuerdo y nunca me voy a olvidar que mi papá cuando construía su casa, ¿no? Ponía, ya no van a caminar por acá, nos decían, ¿no? Las habitaciones que recién lo habían cementado. Ya el gato a veces entraba, pues el gato, el perro y dejaba ahí su huella. ¿Ya? Entonces, ¿por qué quedan esas huellas? Porque en algo fresco se coloca algún objeto. En este caso, estas huellas, estos surcos, se forman porque cuando se está formando el corazón embriológicamente, por estos surcos encontramos grasa, encontramos arterias, nervios, ¿ya? Entonces, por eso se forman esos surcos. Entonces, hay un surco en la superficie externa entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que es el surco interauricular. Pero también hay un surco que se forma entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, o entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, porque por ahí pasan arterias y venas. ¿Qué arteria? La arteria coronaria. Coronaria porque tiene el aspecto de una corona, ¿no? O sea, arteria coronaria.
Entonces, ese surco se llama surco aurículo-ventricular derecho o surco aurículo-ventricular izquierdo, o bien se puede llamar surco coronario izquierdo o surco coronario derecho. Entonces, este es el surco interauricular, el surco aurículo-ventricular derecho, surco aurículo-ventricular izquierdo. Surco interauricular, surco aurículo-ventricular derecho, surco aurículo-ventricular izquierdo. Y entre la orejuela derecha y la aurícula derecha también hay un surco, que es el surco terminal. ¿Ya? Es el surco terminal o llamado también surcus terminalis. Entonces, en la base del corazón vamos a encontrar la aurícula derecha, la aurícula izquierda. La orejuela derecha, mira que es más grandota, y la orejuela izquierda que es más chiquitita, ¿no? Entonces encuentro de nuevo la aurícula derecha, la aurícula izquierda, la orejuela derecha, la orejuela izquierda. Encuentro la desembocadura de la vena cava superior, desembocadura de la vena cava inferior, la desembocadura de las 4 venas pulmonares, el surco interauricular, los surcos coronario derecho e izquierdo y el surcus terminalis. ¿Ya? Vuelvo a repetir. ¿Qué encuentro en la base del corazón? La aurícula derecha, la aurícula izquierda, la orejuela derecha, la orejuela izquierda, la desembocadura de la vena cava superior, vena cava inferior, la desembocadura de las 4 venas pulmonares, el surco interauricular, el surco aurículo-ventricular derecho, aurículo-ventricular izquierdo o los surcos coronarios y el surco terminal que está entre la orejuela derecha y la aurícula derecha. Eso es lo que vamos a encontrar en la base del corazón. Ya ahí está, ¿no? Listo. Dale ahí una chequeadita, por favor.
Ya, listo, chicos. Vamos a ver ahora, imaginariamente, dónde se localiza el corazón visto desde afuera, ¿ya? O sea, eso es el área precordial. Entonces, el área precordial nos puede ayudar a poder observar externamente el corazón imaginariamente, trazando 4 puntos sobre la superficie de la cara anterior del tórax, ¿ya? Entonces, el área precordial es el área que me va a permitir a mí determinar qué forma tiene el corazón, qué tamaño tiene el corazón y dónde está situado el corazón. Ya, o sea, me determina la situación, el tamaño, la forma del corazón, trazando 4 puntos sobre la superficie de la cara anterior del tórax. ¿Ya? Entonces, aquí están los 4 puntos que nosotros vamos a trazar en la superficie de la cara de la cavidad torácica, ¿no? La superficie de la cara anterior de la caja torácica, ¿ya? Entonces, tengo acá 4 puntos cardíacos, 2 puntos cardíacos superiores y 2 puntos cardíacos inferiores. Punto cardíaco superior derecho, punto cardíaco superior izquierdo, punto cardíaco inferior derecho, punto cardíaco inferior izquierdo. Entonces, el primer punto cardíaco superior derecho lo trazamos sobre, se supone que esto es la costilla y esto es su cartílago, ¿no? Entonces, el cartílago de la costilla, cartílago costal, cartílago costal. Entonces, trazo el primer punto cardíaco superior en el borde superior del tercer cartílago costal, a 3 centímetros al lado derecho del esternón. El punto cardíaco superior izquierdo lo trazo sobre el borde del segundo cartílago costal a 3 centímetros del lado izquierdo del esternón. El punto cardíaco inferior derecho lo trazo en el sexto cartílago costal a 3 centímetros del esternón, al lado derecho a 3 centímetros del esternón. Y el cuarto punto cardíaco inferior lo trazo ya sea en el cuarto espacio o en el quinto espacio intercostal, de 6 a 9 centímetros al lado izquierdo del esternón o en la línea medio clavicular, a nivel del pezón o la tetilla. Repito, el primer punto cardíaco superior lo trazamos sobre el borde del tercer cartílago costal a 3 centímetros al lado derecho del esternón. El punto cardíaco superior izquierdo lo trazamos en el borde superior del segundo cartílago costal a 3 centímetros al lado izquierdo del esternón. El punto cardíaco inferior derecho lo trazamos en el sexto cartílago costal a 3 centímetros al lado derecho del esternón. Y el punto cardíaco inferior izquierdo lo trazamos en el cuarto o quinto espacio intercostal de 6 a 9 centímetros al lado izquierdo del esternón o en la línea medio clavicular izquierda o a nivel de los pezones o tetillas. Entonces trazamos ahí los 4 puntos, obvio imaginariamente, y si te das cuenta, ahí está ubicado el corazón. Entonces esta área precordial me permite determinar el tamaño, la forma y la situación desde la parte externa del cuerpo, pero imaginariamente trazando estos 4 puntos, ¿ya? Entonces, algunos autores, esto es lo que tú tienes que marcar en el examen, pero algunos autores, si lees por A o B, entonces te dice que acá este primer punto cardíaco superior se traza en el borde superior del tercer cartílago costal al lado derecho a 1 centímetro, te dice, a 1 centímetro del esternón, a 1 centímetro, así te dice. Tú tienes que marcar a 3 centímetros. ¿Ya? Te digo porque quizás puedas estar leyendo algún otro libro y encuentres ese detalle.
Y acá igual, te dice que se traza en el borde superior del segundo cartílago costal a 2 centímetros, se dice acá, 2 centímetros al lado izquierdo del esternón. Pero tú vas a marcar 3, ¿ya? Eso es lo que te dice tórtora y generalmente te viene lo que dice tórtora, ¿ya? Entonces, esos son los 4 planos, ¿ya? Esos son, perdón, los 4 puntos cardíacos, ¿ya? Y los focos auscultatorios son los latidos cardíacos del corazón que me van a indicar si están funcionando bien las válvulas del corazón. Recuérdate que entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho hay una válvula que es tricúspide, ¿no? O la válvula aurículo-ventricular derecho. Y entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo hay una válvula, la válvula bicúspide o la válvula mitral. Entonces, a nivel de la salida de la arteria pulmonar está la válvula sigmoidea pulmonar y a nivel de la arteria aorta, de su orificio de salida, está la sigmoidea aórtica. Entonces, estas válvulas se abren para que entre la sangre de la aurícula al ventrículo y luego se cierra la válvula tricúspide y bicúspide. Se abre la válvula sigmoidea pulmonar y aórtica, sale la sangre y se vuelve a cerrar para que la sangre ya no retorne, ¿ya? Entonces, cada vez que se cierran las válvulas, genera un sonido, ¿ya? Genera un ruido cardíaco. Entonces, cuando se cierra la válvula tricúspide, la válvula bicúspide, cuando se cierra la válvula tricúspide, la válvula bicúspide, se produce el primer ruido cardíaco, Y cuando se cierra la válvula sigmoidea pulmonar y la válvula sigmoidea aórtica, se produce el segundo ruido cardíaco. Repito, cuando se cierra la válvula tricúspide y bicúspide, se produce el primer ruido cardíaco. Y cuando se cierra la válvula sigmoidea pulmonar y aórtica, se produce el segundo ruido cardíaco. El primer ruido cardíaco suena loop y el segundo ruido cardíaco suena tu. El primer ruido cardíaco, siempre cuando se cierran las válvulas, ¿ah? Cuando se cierran, se ocluyen las válvulas, ¿ya? Nunca cuando se abren, siempre cuando se cierran o se ocluyen las válvulas. Entonces, cuando se cierra, vuelvo a repetir, la válvula sigmoidea, perdón, la válvula tricúspide y bicúspide, se produce el primer ruido cardíaco. Loop. Y dura más, pero el tono es bajo. En cambio, cuando se cierra la válvula sigmoidea pulmonar y aórtica, suena dup. El sonido es más alto, pero de corta duración. ¿Cómo suena? Dup, 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 ¿no? Y el primer, cuando entra la sangre, sale la sangre, cuando entra la sangre, sale la sangre, eso se llama ciclo cardíaco. Un ciclo donde nace, termina. Entra la sangre, sale la sangre y vuelve a entrar. Eso es un ciclo. Entra la sangre, sale la sangre y vuelve a entrar. Eso es otro ciclo. Entra la sangre, sale la sangre y vuelve a entrar. Ese es otro ciclo. ¿Ya? Entonces, el ciclo cardíaco en la cual entra la sangre, sale la sangre y vuelve a entrar, se produce en 4 fases. En 4 fases. ¿Ya? Fase del llenado, fase de la contracción isovolumétrica, fase de la eyección y fase de la relajación isovolumétrica. Entonces, el primer ruido cardíaco se da en la segunda fase, que es la fase de la contracción isovolumétrica. Y el segundo ruido cardíaco se da en la cuarta fase, la fase de la relajación isovolumétrica. La segunda fase, mira, es número par, la cuarta fase es número par. Acuérdate eso. Y ambos son, una es la contracción y el otro es la relajación, ¿ya? Entonces, ¿dónde ausculto el primer ruido cardíaco generado por la válvula sigmoidea aórtica? Lo ausculto en el primer foco que se puede auscultar en el segundo espacio intercostal al lado derecho del esternón. Si quieres me dices paraesternal, para de paralelo, paraesternal. Entonces, este es el foco aórtico. Ahí se va a escuchar el segundo ruido cardíaco producido por la cerradura de la válvula sigmoidea aórtica. Y este es el foco pulmonar.
En el foco pulmonar se ausculta el segundo ruido cardíaco ocasionado por el cierre de la válvula sigmoidea pulmonar. El tercer foco es el primer ruido cardíaco generado por el cierre de la válvula tricúspide, que se ausculta en el cuarto espacio intercostal al lado izquierdo del esternón. Y el cuarto foco es cuando se produce el segundo ruido cardíaco al cerrarse la válvula sigmoidea pulmonar, ¿ya? Estoy hablando mal. Válvula sigmoidea mitral, estoy pensando en otra cosa. Válvula sigmoidea mitral que se ausculta en el quinto espacio intercostal, de 6 a 9 centímetros al lado izquierdo del esternón. Vuelvo a repetir. Este es el foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio, foco bicuspidio. Foco aórtico, foco pulmonar, foco tricuspidio, foco bicuspidio. Foco aórtico se ausculta en el segundo espacio intercostal al lado derecho del esternón. El foco pulmonar se ausculta en el segundo espacio intercostal al lado izquierdo del esternón. El foco tricuspidio se ausculta en el cuarto espacio intercostal al lado izquierdo del esternón. El foco mitral o bicuspidio se ausculta en el quinto espacio intercostal de 6 a 9 centímetros al lado izquierdo del esternón. Y esto de acá se ausculta cuando se escucha algún soplo en estos 4 focos. Y esto de acá es el foco aórtico accesorio o el foco aórtico de Ehrlich. ¿Ya? Foco aórtico accesorio o foco aórtico de Ehrlich, que se ausculta en el tercer espacio intercostal al lado izquierdo del esternón. Listo. Entonces ahí, dale una chequeadita que te voy a preguntar. Ok, chicos. ¿Qué foco es el número 1? Foco aórtico, pues. Aórtico, Miss. Foco aórtico. El 5, Foco Foco, bicuspidio. foco aórtico fuera de acá. El accesorio. 5. Foco mitral o bicuspidio. Foco No, foco mitral, mitral, Miss. foco mitral, Miss. El 2, Foco Foco pulmonar, pulmonar. el 4, Foco foco tricuspidio. tricuspidio, el 3, foco de aórtico. aórtico accesorio, Foco. poder, Aórtico accesorio. ya. La estrellita, ¿qué foco es? foco aórtico Aórtico accesorio. accesorio, Miss, poder.
El amarillo. Foco pulmonar. Foco pulmonar. El primer ruido cardíaco se da por el cierre de ¿qué válvula? El primer ruido cardíaco, el cierre de ¿qué válvula? O válvulas. Bicúspide, tricúspide. Tricúspide. Excelente, tricúspide y bicúspide. Segundo foco, el segundo ruido cardíaco. Sigmoide aórtico y sigmoide pulmonar. Sigmoide aórtico y sigmoide pulmonar. ¿Abertura o cierre? Sigmoide. Cierre, profe. Cierre, Miss. Cierre. ¿En qué fase del ciclo cardíaco se da el primer ruido cardíaco? Segunda fase. ¿Cómo se llama? ¿Qué fase es? De eyección, del llenado, de la contracción isovolumétrica, relajación isovolumétrica, ¿qué fase es? Contracción isovolumétrica. Excelente, perfecto. Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien. Repasen para mañana esto que ya lo hemos visto. Entonces, mañana nos vemos entre 9:30, 10, yo ya les estoy avisando. ¿Ya? Bye, chicos, cuídense. Hasta mañana. Chau, chau. Chao, Chao, Miss. Miss. Buenas noches. Miss. Buenas noches. Chau, chau.